Hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a César Ruiz Larrea, arquitecto de reconocido prestigio a nivel no solo español, sino mundial, y especialmente en cuestiones de arquitectura y de sensibilidad sostenible. Como sabéis, el acto de hoy incorpora el ciclo NUN, que todos los martes a las 12 hace que se paren las clases en la escuela para incorporar un conferenciante, y especialmente hoy confluye con la cátedra Holcim de construcción sostenible. Y al hilo de eso, o al hilo de ambos actos, sobre todo este último, hemos conseguido que César haga un hueco en su agenda y esté con nosotros hoy. Por tanto, os pido que lo exprimamos dentro de lo posible, que a la finalización de su conferencia le hagáis partícipe de vuestras inquietudes, aunque supongo que él también os pinchará a tal efecto. Os voy a leer muy brevemente un extracto del currículum de César Ruiz Larrea. César Ruiz Larrea Cangas nació en Madrid en el 50 y estudió en la Escuela de Arquitectura Politécnica de Madrid. Completa sus estudios posteriormente en Nueva York y posteriormente, tras 3 décadas de trabajo, ha sido responsable de una amplia gama de proyectos desde planos urbanísticos, edificios públicos, culturales, oficinas, residencias, etcétera, 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 de los cuales él nos hablará. Desde 1980 es profesor asociado del Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, así como en la Universidad San Pablo CEU, también de Madrid. Ha sido profesor invitado en el extranjero en varias escuelas de arquitectura, entre las cuales cabe destacar Argentina, Colombia, Cuba, Belgrano, Milán, París, Portugal, Venecia, etcétera. Ha sido miembro de la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Madrid entre 1984 y el 86. Actualmente es vicepresidente del Consejo Sostenible del Colegio de Arquitectos de Madrid. Y sus trabajos han sido publicados en varias revistas internacionales, tales como El Croquis, Arquitectura Viva, Diseño Interior, Domus, Casabela, etcétera, etcétera. Además, yo quería aportar una noción de su currículum desde el punto de vista personal, de mi experiencia desde que lo conozco hace muchos años. Yo lo he conocido por parte de un amigo común, Jaime López Asiaín, que fue subdirector, el primer subdirector de esta escuela y el creador del Seminario de Arquitectura Bioclimática, posteriormente el Seminario de Arquitectura Medio Ambiente, ya jubilado, con el cual yo he trabajado, y César también últimamente ha colaborado muy estrechamente en la nueva sede de la Agencia Andaluza. Y además, siempre que veo a César me acuerdo de aquel episodio que sufrimos conjuntamente, él más que yo, en este mismo lugar, cuando hace 5 o 6 años organizamos las primeras jornadas de arquitectura sostenible de la Universidad de Sevilla. Fueron las primeras y las últimas. Ya nunca hemos vuelto a hacer más porque aquello salió un poco tenso, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En aquel momento trajimos como objeto de estudio una población del entorno sevillano, cuyo nombre no diré porque no procede, y trajimos a los políticos y al alcalde para ver si esa población era objeto de un análisis más o menos sostenible sobre su crecimiento. El debate fue por tales derroteros que los que estaban sentados en la mesa, entre ellos César, optó por levantarse y dice: Rafa, si no te importa, yo me voy a poner entre el público porque no sabemos esto cómo acabar. Y fue bastante productivo porque los propios asistentes a la conferencia vieron que no había nada preparado, que era un momento bastante vivo y bastante tenso, y César fue bastante partícipe y después consiguió aplacar mucho los ánimos, incluso colaborar con dicha población para que sus anhelos de crecimiento y sostenibilidad se concretaran, cosa que no sé si al final lo has conseguido o no, pero bueno. Bueno, y os dejo con César Ruiz Larrea. Muchas gracias, César. Sí. Sí, se oye, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos vosotros por venir. Muchas gracias a la Escuela de Arquitectura, a la Subdirección de Cultura, Paco, muchas gracias por la invitación, y por supuesto a Holcim, que con los tiempos que corren, seguir patrocinando la cultura y el conocimiento, pues es algo realmente encomiable. Muchísimas gracias, Holcim, por ello. Me dicen que tengo como 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Voy a intentar centrarme a ese horario, porque sí me gustaría, sobre todo, que la charla que os voy a dar, que os voy a contar un poco el recorrido intelectual y profesional que he realizado conjuntamente con mi estudio a lo largo de los años,
bueno, dónde estamos ahora, los proyectos que hemos hecho, y también compartir con vosotros, porque seguramente os interesará saber, bueno, estáis a punto de acabar muchos de vosotros, ¿no?, la carrera, estáis en los últimos cursos, creo, por ahí, ¿no? Entonces, pues, daros algunas pistas, ayudaros a decir cuáles pueden ser, bueno, espacios de trabajo, dónde podéis encontrar trabajo como arquitectos, y sobre todo, pues la experiencia que yo pues estoy teniendo y que he tenido en los últimos años, ¿no? ¿Se pueden apagar las luces, por favor? Bien. Me he pedido aquí que me ayuden a pasar las imágenes, pues me gusta más, estoy más cómodo hablando con vosotros así de pie y explicándoos un poco los proyectos. Vamos a ver, solo 1:05, a ver si a las 2:15 termino y luego podemos charlar. Pasa, por favor. Os quiero comentar un poco cómo, a mi juicio, debemos de empezar, o debemos ya desde hace tiempo empezar a enfocar los problemas de la arquitectura desde otros parámetros que ya no son los académicos que generalmente se os enseñan en las escuelas de arquitectura, que a mi modo de ver están bastante periclitados, es decir, tienen poca capacidad para poder explicar la complejidad del mundo en el que vivimos. Todavía estamos, y aprovecho también para hacer una reflexión crítica, que espero que habrá luego un debate sobre esto, yo creo que todavía las escuelas se retroalimentan del espíritu renacentista vitruviano, donde la forma, la venustas y la utilitas, como sabéis, la función, la forma y la belleza siguen siendo los parámetros fundamentales para la construcción de la arquitectura, que evidentemente lo siguen siendo, pero se ha polarizado en los últimos años, en los últimos 30 o 40 años, un manierismo formal realmente irritante. Es decir, la arquitectura parece que es incapaz de dar respuesta a los graves problemas que tiene la sociedad hoy planteado. Y son principalmente en términos medioambientales donde se está produciendo el gran problema de la sociedad hoy en día. Y cuando hablo de medio ambiente no estoy hablando solamente de la ecología, del cambio climático, que es ese, sino volver a encontrar cuál es el nicho ecológico de nuestra especie en esta visión que tenemos ahora compartida por primera vez desde que empezó la crisis, la famosa, el cambio de paradigma, para saber exactamente cuál es esta nueva relación que tenemos que tener en Gaia, en este territorio que compartimos con otras especies, y que la cultura anterior había hecho al ser humano como protagonista exclusivo de los desarrollos y de los cambios que se estaban produciendo. Estábamos partícipes desde el Renacimiento, como sabéis, ese humanismo ha creado una cultura antropocénica donde el hombre es el centro y hacia él, y él es el que tiene la capacidad de transformar el mundo. Como sois conscientes, en los últimos años precisamente esa cultura se ha puesto en cuestión, puesto que la especie humana por primera vez está incidiendo de una manera alarmante en los cambios geológicos del planeta, y eso nos hace ser responsables para dirigir ese cambio hacia otras direcciones. Por tanto, a esa tríada vitruviana yo le incorporaría seguramente uno de los problemas medioambientales más importantes que tienen que ver con el medio ambiente, que es la gestión de la energía. La energía la entiendo no solamente como la materia prima que es capaz de suministrarnos la luz, las comodidades y todos los grandes avances digamos tecnológicos en los que estamos viendo, sino la energía como un concepto que engloba todas las relaciones y toda la armonía o todo el equilibrio, por así decirlo, que se tiene que producir o se tiene que redefinir en el planeta. Se apagan las luces. Un poco de agua. Bien. Por tanto, fijaros la primera frase de 1908 de Le Corbusier a su maestro Le Platinier. Nos han enseñado Le Corbusier siempre como ese gran maestro de la forma, ese gran arquitecto de la luz, que sin duda lo es, que sin duda fue vanguardia
del anterior paradigma, que ahora se ha puesto en cuestión, pero sin embargo ya él intuía que era más importante el conocimiento de las fuerzas de la materia que realmente la forma en sí misma, que no venga explicada a través de esos asuntos, ¿no? Por tanto, pasa, por favor, les voy a hablar de qué, a mi juicio, y en el proceso de años que llevo trabajando, cuál es el parámetro que ahora mismo creo que los arquitectos debemos de atender y sobre el que debemos de trabajar, además de los que ya heredamos del anterior modelo, porque evidentemente todo lo que no es tradición es copia y por tanto somos hijos de todo un proceso, todo es un constante cambio, lo único que permanece, como todos sabéis, es el cambio, y metidos en esa dinámica, en ese fluido de transformación, nuestra obligación es, como arquitectos, o como cualquier ser humano, pero en nuestra actividad como arquitectos, es responder a los problemas, mediante la arquitectura, a los problemas que la sociedad tiene planteados. Si no, nos quedaremos en puros decoradores, en puros, nos alejaremos realmente del compromiso social al cual le debemos nuestra profesión ejercer. No olvidéis que la arquitectura es un arte con razón de necesidad, y es en la necesidad de responder a estos problemas donde el arquitecto puede crear o puede transformar esa realidad, y nuestro compromiso es de transformación. Y todo es transformación. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y de verdad no somos los mismos que hace 5 minutos, ni seremos los mismos que dentro de 10 minutos. Es decir, el cambio que se está produciendo en este movimiento, en este flujo constante, hace que tengamos que estar atentos y en una permanente visión de observación para saber cuáles son los problemas, detectar los problemas que la sociedad tiene, que tenemos que responder a ellos y, por tanto, a dar nuestra respuesta arquitectónica. Decía también el maestro Le Corbusier, acordaros esa frase que decía que los arquitectos somos como burros, como asnos, que nos pasamos la vida dando vueltas alrededor de una noria, siempre dando vueltas, trabajando. La única diferencia con los asnos es que no llevamos orejeras, que miramos, que hablamos, que observamos. Es importante entender, por tanto, que este proceso de transformación que heredamos desde hace millones, miles de millones de años, desde que la Tierra empezó a construir, nosotros somos una parte más de ese flujo, de esa transformación, y por tanto tiene mucho que ver con la energía. Materia, forma y energía entraría a formar parte de esa nueva tríada vitruviana para explicar los momentos en los que ahora mismo nos estamos encontrando. Pasa, por favor. Os voy a contar algunas ideas, no profundizar tanto en proyectos como contaros algunas ideas que alumbran esta reflexión sobre la arquitectura que me interesa, porque siempre digo lo mismo. Yo no creo ni que haya arquitectura sostenible, ni verde, ni amarilla, ni roja. Hay buena o mala arquitectura, punto. Pero hoy en día, la buena arquitectura se tiene que hacer desde presupuestos que respondan a las necesidades que el hombre tiene. Y como os he dicho antes, son de carácter medioambiental sobre todo, si no entendemos que el conocimiento de estos problemas a través de lo que ya se ha banalizado de tanto repetirlo, la sostenibilidad, no somos capaces de construirlo, entonces no seremos capaces de responder a ese problema. Por tanto, es muy importante que entendamos este principio y esta manera de actuación. Fijaros en estas dos imágenes, ¿verdad? Os voy a hablar de algunos proyectos y de estas actitudes profesionales y de preocupaciones intelectuales que me han hecho investigar o explicar o preguntarme, cuanto menos, decir, bueno, ¿qué tiene que hacer un arquitecto ahora? ¿Cómo se tiene uno que plantear los problemas más allá de la composición, más allá de unas leyes que ya conocemos? Qué difícil es superar una fachada de Álvar Aalto, cuánto difícil es mejorar una planta de George Hudson o incluso una esquina de Le Corbusier, ¿verdad? Qué difícil es. Y sin embargo seguimos emperrados en seguir haciendo una arquitectura formal, en un lenguaje ya amanerado, donde hemos llegado ya a una especie de barroquismo de las formas y hemos perdido esa pulsión, ¿no?, con las necesidades reales que tiene ahora mismo la sociedad. Entonces, fijaros que esta preocupación
de encontrar cuál es lo que un arquitecto, a mi juicio, debe de atender, debe de mirar y debe de proyectar, empieza ya pues como a mediados, bueno, en los años 80, a finales de los 80 del siglo pasado, empecé a trabajar ya sobre el lugar, la capacidad que tiene contenido las energías de un lugar. Y cuando hablo de energías, no estoy hablando solamente de las energías renovables, estoy hablando de todo aquello que tiene más que ver con que se aleja o que supera ese paso romántico de la construcción del territorio más centroeuropeo, en el cual mamaron todas las vanguardias del siglo XX, para ir a esa otra dinámica, digamos, casi más darwiniana, de evolución hacia la construcción del territorio y del paisaje. Y estas dos imágenes, que yo creo que son muy poéticas y explican bastante, en un territorio donde trabajé por aquellos años para hacer un proyecto que gané en un concurso internacional, para hacer unas viviendas, el de la primera propuesta de viviendas de una urbanización que se llamaba Primera Urbanización Bioclimática en las Islas Canarias, en Tenerife. Entonces, si nos fijamos en el territorio, vemos cómo está esto que se llama la jeria, que es una construcción que los campesinos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, de todas las islas Canarias, han sancionado con el paso del tiempo para poder plantar ahí y que se produzca el vino que trabajan y que han desarrollado con una alta eficiencia en unos climas tan duros como esos, porque son climas muy ventosos, con una radiación solar brutal, con una pluviometría bajísima, y por tanto se necesitaba buscar un acomodo arquitectónico, una estructura del paisaje que diese capacidad para sembrar y para crear el cultivo de la vid. Y aparecen estas jerias, que son estas formaciones que veis aquí abajo, abajo y arriba, vamos, que son estos conos que se protegen del viento, que al ser circulares ofrecen la máxima radiación en cualquier hora del sol, que por otra parte están construidos con piedra volcánica de las propias Islas Canarias, y por tanto es una piedra muy higroscópica, con una capacidad de mantener el poco agua que hay, tanto por el agua en el ambiente o por los cambios que se producen evaporativos a lo largo del día y el transcurso de la noche, y por tanto son estructuras que construyen un paisaje desde lo que yo le llamo la energía que ese paisaje, que me interesa ver la energía que ese paisaje tiene para que las cosas sean así, que expliquen el lugar y el lugar se explica a través de ello. Yo estoy hablando de esa forma que es el resultado de ver cómo se ha sancionado el uso y el desarrollo de un cultivo en un lugar hostil a través de aprovechar todo lo que el paisaje tiene dentro de su interior. Y como veis, la foto de arriba, que yo creo que es muy hermosa, cuando una persona va a descansar y va a dormir, busca esa protección del viento, busca que una parte del cuerpo esté mantenida en una temperatura y sin embargo la cabeza la mantiene a otra para mantener ese equilibrio termodinámico. Se consigue, eso es arquitectura. Ahí hay ya arquitectura. Por lo tanto, cuando plantan, lo que hacen es cubrir, proteger, dejar que se cree más calor y por tanto hay un crecimiento, que la planta se desarrolla hasta que pasa el umbral por donde el viento ataca, y esa forma me parece interesante, pasa. De hecho, el concurso que planteé en aquel momento exploraba ese territorio. No empecé a trabajar haciendo las viviendas desde, poner un suelo, cortar el terreno o excavarlo y empezar a plantear una planta y a ver cómo el programa se resuelve, el acceso, la composición, la fachada, todos esos mecanismos que en las escuelas nos enseñan, ¿no? Y que siempre ponemos ejemplos que ya de manidos ya son repetitivos, que miramos y copiamos de una manera casi sin reflexionar sobre ella, ¿no? Sino me pareció que las formas de los lugares son precisamente el comprender cómo funciona la naturaleza en esos lugares. La jeria, fijaros qué hermoso paisaje da, es una geometría además
que está sancionada para explotar y para que unas determinadas cantidades de producto de vino se carguen en unas acémilas con una determinada fabricación para poder luego pisarla, etcétera. Es decir, hay una geometría de explotación, hay una mayor optimización del paisaje, es decir, es una arquitectura que ha logrado desarrollarse con el paso del tiempo como una forma óptima para encontrar ese resultado y da lo que a mí me parece ese paisaje tan hermoso. ¿Por qué los arquitectos, cuando trabajamos en el paisaje, no aprendemos de esto y ponemos una casa que viene, que la recogemos de cualquier otro recurso formal, por muy contemporáneo o por muy holandés errante que haya sido el que lo haya sugerido, o japonés habilidoso, y lo colocamos porque tenemos esa seducción de la forma, aprendida de una manera abstracta, es decir, sin contaminar del territorio, sin contaminar de las energías que produce en ese sitio, y la volcamos por un alimento cultural, la más de las veces totalmente ajeno al sitio, al problema y a la solución que debe demandar el lugar, ¿no? Fijaros, esta planta explica esto que os estoy diciendo. Es una hoja, es una flor de una tabaiba que explica precisamente cómo su forma induce a la necesidad de que el agua se quede acumulada para que pueda mantenerse mucho tiempo, cómo alrededor de todos los pétalos se está produciendo una máxima ventilación y por tanto hay una muy buena explicación, digamos, con el medio ambiente evaporativo y con el agua que puede estar en el ambiente y aprovechar al máximo. Es decir, el viento, el agua, el sol, el lugar, el color, la textura, etcétera, construyen esa forma, esa arquitectura. Y por tanto pasa, cuando planteo las viviendas, lo que creo en ese territorio tan hermoso como era el valle de Granadillas hacia el mar, en esta especie de valle, bueno, pues lo que hago es sencillamente desarrollar esta idea de las jerias, que en el fondo se utilizan y se construyen con piedra local, siguiendo las tradiciones de los campesinos que manejan y que trabajan muy bien todos los bancales, etcétera, con lo cual el espacio, como la figura que habéis visto de la mujer que está ahí protegiéndose y durmiendo una siesta en ese espacio arquitectónico, el espacio de arquitectura ya está creado. Luego se pone una cubierta, se pone una sombra y ya hay habitabilidad, que es en el fondo lo que es imprescindible para generar arquitectura. Es decir, es un arte con razón de necesidad, la creación de climas, la construcción de espacios habitables, de generación de climas, con todo este nuevo conocimiento tecnológico y podríamos decir global que podemos aprender con toda la tecnología que tenemos en nuestro alcance. Y así aparece la urbanización esta, donde los coches no llegan, los coches se quedaban fuera y por tanto había una serie de vehículos que en su momento se plantearon como vehículos, bueno, que se movían con paneles fotovoltaicos por el ahorro y el compromiso medioambiental de energías renovables, etcétera. Pero lo que me interesa sobre todo es que la urbanización se crea desde estos parámetros y por tanto la jeria, el día de mañana, si hay una catástrofe y desaparecen, digamos, estas casas del interior, siempre cualquier ser humano que pasee por allí sabrá que en esas ruinas de esos círculos de piedra, ahí se ha generado un espacio habitable, ahí había arquitectura. Es muy importante que estudiemos que la energía es algo que se va acumulando en el transcurso y las buenas arquitecturas son aquellas que tienen unos estratos también buenos. Cuántas veces hemos visto edificios y arquitecturas y ciudades y asentamientos cuyos estratos han sido tan formidables que han sido susceptibles de generar arquitecturas que se superponen. Esa energía consustancial a toda la fuerza, a toda la energía que los materiales que están como metidos en ese cuadrado, en ese metro cúbico de materia arquitectónica, es el material de proyecto que debemos de empezar a aprender a mirar, a proyectar y a trabajar como un material en las escuelas y en nuestra producción arquitectónica. Pasa. Y de hecho,
la Jeria, pasa por favor, es una vivienda muy sencilla, con unos muros que cogen y transmiten temperatura del suelo a la parte de la cubierta, es un círculo, es una Jeria, y la arquitectura es el espacio que se produce entre ellas, pasa. Bueno, pues luego hay unos mecanismos que no me voy a detener en contar, hay una cubierta ecológica verde que mantiene siempre una garantía de evaporación y por tanto no se calienta por radiación, crea unas brisas cruzadas y con los muros intercambiadores, como veis arriba, que se comportan como cimientos, es decir, el cimiento ya es un muro absorbente de temperatura con una cámara interior que sirve para que se mueva y que puede por efecto Venturi mover el aire, es decir, utilizar ese mecanismo para que las condiciones de habitabilidad interiores a la propia Jeria generen arquitectura pasa. Y aquí veis, luego hay unas lamas para producir la entrada y salida de aire, pasa. Y luego un círculo de piedra evidentemente se puede situar en cualquier posición de un territorio porque nos da una óptima adecuación geométrica al mismo, pasa. Se trabaja con la piedra del lugar, que también lo hacen los campesinos, por lo tanto el transporte del material en unos escasos medio kilómetro tiene muy poca energía incorporada y por tanto deterioras poco el medio ambiente, consume poco y se hace con un lenguaje que puede ser perfectamente contemporáneo, sin duda, pasa. Y así la Jeria se incrusta en el territorio y organiza un modelo de vivienda donde la calidad y el confort se está generando por las condiciones, digamos, que ese lugar está inspirando. Pasa, por favor. No muy lejos de allí, en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, también como consecuencia del primer premio que gano y hago este proyecto, me encargan que como consecuencia haga también el centro de visitantes. En ese lugar es un parque eólico, es decir, hay una energía potente que es el viento, pasa por favor, y así empezamos a ver estas formaciones naturales que se han construido, que son los cardones, que son estructuras, plantas, que tienen a veces hasta 5, 6 y 7 metros de diámetro, son espectaculares, y son como soldados que rompen la presión del viento, puesto que es una zona muy, muy ventosa, y están especializadas precisamente para que, por efecto abrigaño, que sabéis que es el efecto de rotura de la presión del viento, cuando lo vas cortando con elementos intermedios, cuando llegas al corazón de la planta, allí no hay viento ninguno, el viento es cero, y por tanto ahí es donde se está generando el corazón de la propia estructura de planta. Daros cuenta que estamos hablando de sitios donde hay velocidades de hasta 7 y 8 metros por segundo, que son velocidades altísimas, por eso es un parque eólico, ¿no? Y por tanto, esto me interesa, ¿no? Saber entender cuáles son las formas que ese lugar han dado trabajando con las energías de esos sitios. Y así aparece, otras siempre sugerencias o cuanto menos recursos de conocimiento que uno va aprendiendo y que a lo mejor son más interesantes mirar hacia otro lado y no seguir mirando siempre las mismas cosas, porque siempre miramos las mismas cosas y así cuesta mucho transformar la realidad. No os olvidéis que Darwin dijo que no evoluciona ni el más listo, ni el más inteligente, ni el más preparado, sino el que además sabe adaptarse a los cambios, el que sabe adaptarse. Y para saber adaptarse hay que entender cuál es el medio en el que trabajas, cómo se construye ese medio y, por tanto, saber cuál va a ser tu conocimiento capaz de adaptarse a ese medio. Por tanto, luego hablaremos de ello, tenéis que entender cuál es ahora, dónde se están produciendo los cambios. ¿Cómo me voy a adaptar? ¿Cómo os vais a adaptar vosotros a esos cambios en esta evolución tan brutal en la cual está metida nuestra profesión, no solo en España, sino en todo el planeta? ¿Dónde me voy a situar yo para poder dar una respuesta de arquitectura que sea necesaria para la sociedad y, por tanto, se me demande? Ahí es donde tenemos que plantear cuál va a ser mi capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mirar en aquellos años no solamente la arquitectura contemporánea y las vanguardias, sino también otras cosas como, por ejemplo, las ciudades, cómo se construían en aquellos lugares. Fui muy crítico, siempre he sido bastante crítico con el movimiento, digamos,
internacional que te hacía un edificio abstracto y te lo situaba en cualquier territorio y en cualquier clima. Eran épocas donde la energía, la pura energía, digamos, de consumo era barata, el petróleo era barato, estaba al alcance de cualquiera y por tanto se podía transportar un muro cortina que se proyectaba en la fría Escandinavia, se la podía llevar al Oriente Medio, porque todo era cuestión de meter luego frigorías por un tubo y enfriar artificialmente un clima innecesario cuando tradiciones tan antiguas, de miles de años, construían en esos territorios estas ciudades de las torres del viento, que son mecanismos que meten el aire en el interior de las viviendas y el aire que viene del desierto lo criban y lo limpian a través de unas vasijas de agua y de plantas de barro aprestado. En fin, hay unos mecanismos evaporativos y pueden bajar hasta 7 y 8 grados la temperatura de ese aire y, por tanto, el confort. Y son estructuras arquitectónicas fantásticas para generar un skyline verdaderamente hermosísimo que, si lo estudiamos, puede perfectamente llevarse a un lenguaje contemporáneo más allá de, digamos, el regionalismo o el localismo de la arquitectura sin arquitectos que nos enseñaron cuando estábamos en la escuela. Es decir, hay un espacio brutal de investigación y de conocimiento y, por tanto, de producción de nuevos lenguajes de arquitectura. Estas torres del viento, que hay todavía en muchísimas ciudades de Irán, de Irak, de Oriente Medio, siguen funcionando, fue la inspiración Pasa para construir un edificio. Estos son maquetas, trabajo mucho en el estudio con maquetas, Pasa. Bueno, esta es la orografía del territorio, formada por fijaros, el agua, cómo ha laminado, el viento, pasa, por favor, y por tanto, la planta del centro de visitantes es una planta que fluye, que coge la sección del territorio, que se rompe para crear que el viento entre y pueda crear ese clima. Pero además los muros no solamente son muros de carga para apoyar unos forjados de losa, sino son dos bloques de fábrica, de hormigón prefabricado, que en su interior son conductos de ventilación que mueven el aire a través de unas chimeneas solares, que son los mecanismos pasivos muy sencillos, de tal manera que el edificio está levantado del orden de 1,5 metros del suelo. Hay un camaranchón o una cámara bufa grande donde hay una serie de plantas tapizantes y que son autóctonas del lugar y endémicas, y que están siempre con un sistema de tubería, de goteo, mantiene siempre húmedo ese espacio en sombra, y por tanto hay una temperatura y hay una evaporación que, en cuanto que corre el viento, entra a través de los sillares de piedra que ahora os enseñaré. En vez de estar cerrados y concertados, están abiertos, hace que el aire entre, pasa por el camaranchón, tira las chimeneas solares y, por tanto, a través de los muros empieza a mover ese aire y refrigerar de una manera natural y crear un clima, de tal manera que los muros van más allá de ese concepto físico, por así decir, del anterior paradigma, muros de carga estructurales, sino que empiezan a trabajar y empiezan a proponer otras maneras de construir esa arquitectura a través de esas energías que están apareciendo en ese lugar y que lo han construido, ¿verdad? Pasa, y así pasa, aparecen estas rocas como que se han caído, que son unos grandes espacios para que arriba tienen una cubierta oscura de chapa para que se caliente fuerte y, por tanto, mediante un sistema, obviamente, de apertura de unas lamas, empieza a tirar, porque el aire, evidentemente, es menos denso, sube y empieza a chupar, y son como rocas que es un hormigón teñido, son rocas que se han caído de esa explosión mineral que es la construcción de toda la isla Pasa. Y así el edificio Pasa. Las fotos son ya bastante antiguas, pero bueno, se ve más o menos cómo esta cantidad de grietas, de agujeros que hacen permeable todo el aire que hay en esa zona eólica de Tenerife, Pasa, nos está generando, ¿verdad?, pues todo un clima, está construyendo un espacio en clima donde la materia, la forma y la energía se unen para generar arquitectura. Pasa. Aquí veis todo el muro de abajo, eso que se ve
ahí ese camaranchón, ahí tenéis la línea de la planta baja, arriba, y todo ese camaranchón lo que he hecho es dejar la piedra concertada sin mortero, de tal manera que el aire entra y mueve y ventila, digamos, todo el edificio. Pasa. Aquí veis, por ejemplo, el interior, es un interior que fluye como una lava que hubiera caído por todo el sitio, por toda la explosión mineral del volcán, y ahí ven, no sé si veis ahí abajo unas rejillas, no sé si se ve desde allí, veis ahí en el suelo, que es un suelo de hormigón, veis unas rejillas ahí en el suelo, ¿no? Se ve. Bueno, pues ese aire entra por el muro y nos va refrigerando, pasa, creo que hay otro sitio donde se ve, ahí veis a la izquierda, que son una serie de rejillas, ese aire es el que nos está moviendo de una manera natural y nos está produciendo un confort sin necesidad de consumir nada de energía eléctrica ni de energía no renovable. Por tanto, las condiciones de clima son óptimas, pero me interesa mucho más no solamente esos mecanismos de ahorro energético, de eficiencia energética, sino de concepción de proyecto de arquitectura. Es decir, son criterios de diseño para crear una arquitectura con una cantidad de posibilidades inmensas que estamos en el umbral de desarrollar. Pasa, por favor. Así pasa. O bien en el CENER pasa, en Navarra, que me encontré en el concurso. Todo esto son concursos de arquitectura que he tenido la suerte de ganar a lo largo del tiempo. Prácticamente el 90 y pico % de mis proyectos son resultado de concursos de arquitectura, que es un espacio fantástico para poder investigar y desarrollar proyectos, ¿no? Ahora ya, como sabéis, difícil, ¿no? Pero hay otros, hay océanos todavía para pescar en ellos. Luego hablaremos de ello. Este es el lugar donde tuve que trabajar hace ya muchos años, en Sarigurre, en Navarra, pasa. Pero me interesa sobre todo entender cómo se construyó ese territorio. Es decir, ahí ese territorio está construido por los vientos, el cierzo, que famoso, que sabréis, es el que se encañona y baja por todo el río Ebro, aprovechando la termodinámica del río, etcétera, etcétera, que viene del norte, y el que depende de los pueblos le llaman el bonachón, el veraniego, en fin, que es el que viene de la meseta, que trae calor y que es un viento mar encarado y que no puedes aventar al cierzo, es decir, no se puede trabajar la separación del grano de la paja, ¿no? Como dicen los campesinos. Pero sobre todo la arquitectura del territorio, el paisaje, está modelado precisamente por la erosión que el viento y el agua ha creado, y ha creado estos montículos donde al sur se puede poner una sombra y se puede organizar ya un espacio arquitectónico, el viento luego lame, baja y lo puedes inducir. Este dibujo es el dibujo del proyecto, es decir, la arquitectura es esa sección que es un elemento prefabricado de hormigón, unas grandes dovelas de hormigón enormes que van machembradas, que estaban prefabricadas, industrializadas para aportar muy poca energía también en el proceso de construcción, y donde, como visteis en la montaña, lo que creo es unas condiciones de clima para meter el viento del cierzo o el viento del sur y además darle la inclinación óptima para que pudiésemos captar energía renovable a través de paneles, en este caso son térmicos, son paneles de tubos de vacío, porque tenemos una máquina de absorción que necesita temperatura, de panel de agua alta, y entonces, creamos que la propia pieza de hormigón ya no es esa pieza de hormigón, del anterior paradigma que hemos aprendido en las escuelas de una plástica más o menos hermosa y que puede ser ahora construida precisamente por el tallado, por la reflexión de la energía que en esos lugares podemos tener como material de trabajo. Y esta es la sección del proyecto PASA, y el proyecto es esta sección, aquí veis todas las dovelas prefabricadas PASA, y esta es la sección del proyecto, son unas oficinas, es el centro de energías, y tenemos un elemento de captación que es un gran pasillo de distribución, que es como un gran colchón térmico que a su vez funciona como si fuese una estufa para coger el invierno, el sol, la radiación potente, y con luego hay mecanismos de vidrios bajo emisivos, hay
cubiertas, digamos, de aljibe de agua. Bueno, hay todos los mecanismos que pues, se habrán explicado y que si el que esté interesado, pues en otro momento o cuando quiera le puedo explicar, que son ya técnicas, pero al servicio de la arquitectura, que nace de una voluntad de encontrar en las energías que están construyendo ese sitio la producción de arquitectura. Pasa. Y allí veis, por ejemplo, bueno, estos son los mecanismos, estos que ponemos siempre de flechas, porque si no pone flechas parece que el edificio no es sostenible y hay que ponerlas, ¿no? Aunque yo cada vez ya me irrita más, porque ya estas cosas se tienen que saber ya y entender, ¿no? Pero bueno, esto en su momento, claro, estos son imágenes de hace ya un millón de años, cuando gané el concurso y tenía que explicar cómo funciona todo el mecanismo, digamos, de captación de protección. Cogemos también geotermia, es decir, aprovechamos la térmica, la diferencia de temperatura del suelo, pasamos unos tubos de aire que nos sirven para equilibrar termodinámicamente el tema. Es decir, que hay una serie luego ya de mecanismos que funcionan, y veis la pieza en la esquina, que en verano abrimos las lamas, entra el aire frío del cierzo, renueva, está renovando todo el aire, y en invierno día se cierra y por tanto nos coge la captación y nos mete mediante unos muros. Pasa, por favor. Que son estos mecanismos que dan esta arquitectura. Aquí veis a la derecha un muro con doble ventilación para que coja la energía del sol y la acumule mediante inercia y luego la vaya soltando poco a poco, y por tanto las demandas bajen muchísimo. Pasa, por favor. Pasa. Aquí veis ese pasillo con vidrios bajo emisivos, unos toldos para evitar el interior que se pierda el calor durante la noche acumulado de una manera natural durante el día, unos toldos de protección automatizados, etcétera. Pasa. Aquí veis este muro, es una especie de... no es un muro trombe realmente, es un muro de inercia. Pasa, por favor. Pero todo industrializado. Esta sección del edificio es la que se explica y que la construye. Pasa. Aquí veis, por ejemplo, cómo se expresan estos elementos captadores de viento, ¿no? El cierzo. Entonces, mediante estas lamas domotizadas, de tal manera que nos meten el viento y dan esa potencia en el paisaje de unas grandes como franjas, ¿no?, de captación eólica que le dan la expresión formal al edificio. Pasa, son unos dedos, ¿verdad?, orientados norte-sur, mantenimiento de los tubos de vacío que sobraba. Pasa. Todo el laboratorio se entierra y se recupera un poco la topografía existente, y ahí al fondo están las oficinas, y es una de las primeras celosías en sombra de paneles fotovoltaicos que se hicieron en este país para generar un clima interior y a su vez ser captadoras de energía solar. Pasa, de tal manera que nos dan ese ambiente que veis a la izquierda, con un cierto colchón térmico, una protección solar, una captación de energía. Pasa. Este es el edificio industrializado, prefabricado del Centro de Energías Renovables. Pasa. Y es un edificio prácticamente, no es autosuficiente, pero prácticamente consume casi nada de independencia energética no renovable. Y pasa, y sobre todo lo que me interesa es la imagen. Os he puesto lo que había al principio y cómo el edificio al final es como ese montículo que ¿os acordáis de ese dibujo que os hice? Cómo construyo de nuevo esa especie de montículo, donde al sur se va a producir la calidad ambiental y el clima construido, protegiendo el norte. Es decir, es un montículo que aparece más ahora en el territorio. Pasa. En la ciudad, pues quiero hablar un poco de algunos ejemplos, porque claro, en el paisaje, en el territorio, hay una energía que puede ser a veces más evidente, pero en la ciudad la tenemos y más todavía. Os voy a hacer una reflexión. Estamos en el umbral de un cambio, ya hemos empezado el cambio de modelo, el paradigma, estamos en el umbral de un cambio, de una transformación tecnológica en la arquitectura, que vosotros, si no estáis al loro y os perdéis el tren, os vais a quedar, como se dice, al rinchi. Tenéis ahora que cambiar el chip y empezar a aprender y a conocer otros temas radicalmente distintos. Quiero deciros que este
nuevo paradigma nos está haciendo entender cómo tenemos que empezar a construir y a pensar en tecnologías, que las hay, porque hemos desarrollado casi, en otros sectores sobre todo, unos niveles tan brutales que ahora hay capacidad tecnológica casi para hacer organismos que reproduzcan condiciones de confort casi en el 80%. Cuando digo eso es que ya conocemos y hay tecnología para saber cómo funciona, por ejemplo, un árbol, ¿no? Un árbol es un aparato, imaginaros un árbol de hoja caduca, que durante unos meses al año la copa desaparece porque se alimenta las raíces y está alimentándose de materia orgánica que previamente ha sido eliminada del propio árbol mediante las hojas y el humus, todo eso que sabemos, ¿verdad? Y entonces está engordando por abajo porque afuera hace un frío pelón y hay viento y hay tal. Y entonces el árbol se queda abajo protegido a una temperatura estable y alimentándose, para que cuando llegan las condiciones buenas hace el árbol ¡fum! ¡Fuah! Y entonces empieza y da sombra, se está fenomenal debajo, evapora, nos da oxígeno, absorbe CO2. Fijaros la máquina tan brutal. Bien, la arquitectura tenemos que empezar a plantearnos ya como organismos que interactúan con el entorno. Hasta ahora hacemos arquitectura inerte, consumimos recursos y producimos residuos. Y está en el compromiso de los arquitectos empezar a diseñar desde planteamientos totalmente distintos. Y hay tecnología, la mayor parte de las veces en otros sectores. Vayamos a ellos, aprendamos de ellos, seamos arquitectos transversales, olvidémonos de la forma clásica, renacentista, casi artesanal del arquitecto en su estudio esperando a que su creatividad artística vaya a cambiar y transformar el mundo y vengan todos, esos quedan 4, serán 3, 4, los demás tenemos que trabajar en una multidisciplinaridad transversal brutal, aprendiendo de todos y cada uno y dando la fantástica formación global que nos dan en la escuela para luego aplicarla especializada de alguna manera en los campos que nos pueden interesar. Estamos en el umbral de hacer arquitecturas que funcionen como organismo. De eso os hablaré en el último proyecto que he trabajado en ese sistema. Es decir, un organismo que interactúe, que cree más oxígeno en el entorno. ¿Sabéis la cantidad de energía acumulada que hay en 1 metro cúbico de construcción de este edificio? Brutal. No solamente de extracción, de transporte y de manipulación, sino de mantenimiento a lo largo de su vida útil. Y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Por qué no la transformamos en condiciones óptimas para el medio ambiente y, por tanto, para el entorno habitable? Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí tenemos que crear nuevos lenguajes de arquitectura. Ahí tenemos un espacio absolutamente, lo que se llama los océanos azules, donde todavía no están faenando muchos barcos y donde hay un futuro brutal para transformar la arquitectura. Desde el conocimiento tecnológico, no desde esa inspiración artística que precede a cualquier acto divino de los arquitectos que nos enseñan en las escuelas. Artistas he conocido muy pocos en la vida, muy pocos. Y el artista es una persona que transporta y a pesar suyo generalmente es capaz de transformar mediante una potencia interior algo realmente imprescindible. Pero artistas he conocido pocos, como os digo. Yo creo que hay que ser buen arquitecto. Si además uno es artista y utiliza la arquitectura como herramienta, miel sobre hojuelas, pero lo que tenemos que ser es muy buenos arquitectos, mejorar el entorno, hacer que nuestras arquitecturas sean organismos capaces de volver a reequilibrar ese equilibrio perdido que el paradigma anterior nos ha llevado a estos desequilibrios medioambientales. Tenemos conocimiento, tecnología para hacerlo. Pongamos y pensémonos a ello. En las ciudades se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, en Gijón gané un concurso, para hacer un edificio en este casco histórico y había ese edificio que veis ahí pequeñito a la derecha, que es el Palacio de Revillagigedo, un palacio renacentista, protegido,
no se podía tocar la primera crujía, pero se había desmoronado la segunda crujía. Y entonces había que proyectar una ampliación. La mayoría de los arquitectos lo que hacían era, cogían la primera crujía y construían casi, para que no se notase digamos, la ampliación, construían casi miméticamente con piedra y hacían una arquitectura periclitada, una arquitectura que era tramposa del momento en el cual se está trabajando, para que tuviese, digamos, ese beneplácito de la sociedad que cuando ven una arquitectura así en el medio, en un entorno patrimonial, bueno, con bastante razón, la mayoría de las veces se irrita porque se hacen banalidades, no se hacen desde la aportación tecnológica del conocimiento del oficio y, por tanto, no se le da un valor nuevo y añadido que mejore el entorno. Por tanto, en esa crujía, en esta pequeña crujía que veis aquí, abajo a la derecha, en el Palacio Revillagigedo, había que ampliar lo que se había desmoronado del edificio. Y en vez de seguir una cubierta a 4 aguas y el alero y seguir con el alfiz y con la piedra, lo que planteé fue una nueva linterna, un nuevo edificio de oficinas, que además tuviese una doble piel, que fuese susceptible de, en un colchón térmico, generar las condiciones de confort y de iluminación hacia el entorno y hacia el propio edificio, de tal manera que es el propio edificio el que en esta voluntad, ¿verdad?, de ir más allá, de sustituir el muro de carga de unos 60-70 centímetros de piedra que resolvía los problemas estructurales de la época, porque eran problemas de sustentación. En nuestro modelo actual, que ya la estructura vertical es prácticamente no tiene es irrelevante en los procesos de los edificios de ahora, porque todo el tránsito se ha ido al confort. Ahora mismo en cualquier edificio una estructura sigue estando en el orden del 18-19% de su, digamos, de lo que influye en el resto, y sin embargo ya las instalaciones, el clima, el confort, está ya en rangos del 40, del 30 y pico y del 40%. Entonces hay que empezar a ver que esos muros de carga ya no tienen sentido, la arquitectura tiene que ser mucho más ligera, menos materia incorporada, más capacidad con la tecnología que tenemos de crear condiciones, organismos de confort. Es decir, fijaros en cualquier sector cómo se han puesto las pilas, y cuando vamos a la montaña y vemos las últimas tecnologías, ¿verdad?, de protección, yo qué sé, de anoraks y estas cosas, pues son finas capas que se superponen para crear espacios, digamos, de intercambio y de aislamiento que pesan nada, y sin embargo ya no llevamos pieles y pieles y pieles para protegernos, y son capaces de transpirar y de aislar, etcétera. Esa tecnología puesta al servicio de un problema que en la arquitectura lo hemos dejado, y en otros sectores sí están avanzando. Y os pongo, por ejemplo, el caso del automóvil, que conocéis. Ya sabéis, ahora mismo ya encontráis coches con 170, 180 caballos de una potencia brutal que te consumen 4 litros, 3 litros y pico, y sin embargo la mayoría de los arquitectos no tenemos ni puñetera idea lo que consume un edificio. ¿Cuánto gasta un edificio? Acordaros la frase que le decían el maestro a Foster, ¿no?, que le decía: How much weight your building? ¿Cuánto pesa su edificio? Que es cuando le enseñó, ¿no?, el museo tan bonito que hizo en Stanford, ¿no? Iba en helicóptero con Buckminster Fuller, que era el gran maestro de Foster, y le estaba explicando la hermosura de tal, no sé qué, patapín, y usted las cerchas, tal, y el sol incide y tal, y el paisaje, siempre desde muy bonito, el edificio es espectacular, en un paisaje tal, y en un momento determinado, después de que Foster dice, perdona Norman, ¿cuánto pesa tu edificio? Cayó. ¿Cuánto pesa el edificio? Fijaros qué pregunta, ¿Cuánta masa, cuánta energía, cuánto pesa tu edificio? Inmediatamente se puso a calcularlo y se dio cuenta de que toda esa parafernaria, pues brutal y tal, se podía haber hecho con la 20ª parte del peso, con la 20ª parte de la energía incorporada, con la 20ª parte de la contaminación, y se puso a ello, ¿no? Entonces, eso es muy importante, entender los criterios en los cuales tenemos que empezar a replantearnos
esta maravillosa profesión de arquitectura. El edificio este sigue, por favor, entonces lo que hace es traducir lo que en muchos sitios ya había en la arquitectura popular, pero que se quedaba en un ornamento vernáculo, que son los miradores, ¿verdad?, de captación solar, pero que llevan la luz y el calor a una crujía muy limitada, a las alcobas principales, recordar, y sin embargo ahí hay una estufa de calor propiciada por la radiación solar en invierno, que nos está dando pues un intercambio termodinámico brutal. Esto, por favor, pasa, llevado al edificio nuevo que aparece, como esta caja de un vidrio especial que trabajamos con la industria, es otro tema fundamental que os hablaré luego en el estudio. Yo tengo tres patas, la profesional, la docente y luego la de investigación. Tengo un departamento de I+D que llevo desde hace un mogollón de años, donde estamos trabajando con los chavales, con la gente que viene, con becarios y con todo el mundo, con la industria, de mano de la industria, porque las escuelas no quieren saber nada del mundo, de la realidad de la industria. Me podré como los jesuitas, no quieren saber nada, pero es verdad. Y la industria tenemos que ir de la mano. Por eso otros países han desarrollado, han hecho un proceso de desarrollo brutal. Y a nosotros la industria nos parece que son esos que hacen esas cosas que luego nosotros los artistas tenemos que colocar, que no nos queda más remedio. Y tenemos un espacio ahí de trabajo para desarrollar ideas, patentes, que está la industria ávida que nos acerquemos a ellas. Y además hay un mogollón de ayudas. Investigación en proyectos, en arquitectura, en patentes, etcétera, etcétera. Entonces, estos vidrios desarrollados con dos industrias, con Cricursa y Secrisa, son unos vidrios laminados a alta temperatura, introduciendo un filtro especial para que los rayos ultravioletas no los atacasen, de tal manera que hay una investigación de ese colchón térmico, pasa, y además, como veis, el pequeño edificio tiene una doble piel, tiene unos uñeros muy fáciles de acero inoxidable que permiten que tú compongas la fachada a las vistas como quieras. Es decir, no hay una composición predeterminada. De hecho, esta fachada la compusimos al final en el colegio, cuando cada uno ya tenía asignado su puesto de trabajo y quería ver desde su puesto de trabajo una visión específica de Gijón, ¿no? Entonces, como son unos paneles de una madera, de un film de madera laminada en un vidrio templado, es una tecnología que desarrollamos conjuntamente con la industria, hay unos que son translúcidos y otros transparentes. Los transparentes es el mismo, se va situando y se puede intercambiar, con lo cual, digamos que la imagen de la fachada del edificio es totalmente cambiable, ¿no? Pasa. ¿Veis? Esto es un sistema muy sencillo, pasa, y entonces, ¿veis? Todo la doble piel, el colchón térmico se produce, pasa para mejorar las condiciones de clima, pasa, ahí veis la fachada, y se ve aquí la crujía original, que lo que hacemos es ponerle un forro de hormigón para garantizar que ya no hay más desplomes y atarlo, y ese forro de hormigón nos sirve de apoyo a unas grandes losas de hormigón visto. En el medio hay un núcleo rígido de estructura de ascensores y de aseos para que puedan apoyar las luces y partir los forjados, y toda la piel que absorbe el mismo ancho que teníamos antes de piedra del siglo XVI, ahora es un colchón térmico tecnológico que nos sirve para mejorar las condiciones de confort del edificio. Pasa. 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 Bueno, pero en los mecanismos de escaleras, interiores, diseño, pasa. ¿Veis ahí cómo se pueden intercambiar? Ahí veis abajo a la derecha, pues que cada uno puede abrir las vistas que quiere, en ese espacio se puede intercambiar, pasa. 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 Bueno, diseñamos, el castaño es la madera asturiana y por tanto todo se trabajó con las vetas del castaño, que es muy hermosa, pasa. Pasa. Aquí veis, por fuera pues se tocó lo menos posible, se arregló la fachada, una fachada bonita, clásica, renacentista, muy austera. Pusimos unas carpinterías muy sencillas que se metían precisamente entre el muro de hormigón y el muro de piedra y no se veían, lo mismo que las barandillas, y luego la puerta, una cosa, tocamos lo menos posible, la fachada, la limpiamos, pasa, y sin embargo, por la parte de atrás, esa caja daba luz, regeneró la vida en el barrio de Cimadevilla. Curiosamente fue muy divertido porque esa plaza que había detrás estaba una plaza como muy mal usada y abandonada, y con la aparición del colegio y por tanto la iluminación del mismo
empezó a tener una cierta vida hasta el punto de que se le pidió al decano del Colegio de Arquitectos a ver si lo podía mantener iluminado hasta las 12 de la noche porque había chichirri y vida en la plaza, ¿no? Entonces me parece que eso es muy hermoso, ¿no? Que un edificio se relacione con el entorno y cualifique el uso de ese entorno, no solamente ya a nivel estético y compositivo, que es imprescindible, de hermosura, sino además creando una atmósfera y mejorando las condiciones de habitabilidad de ese entorno, ya sea privado o público. Y eso me pareció pues lo mejor que conseguí del edificio Pasa. Bueno, por ejemplo, voy a pasar rápido, es un concurso que gané, pero que desgraciadamente no se hizo, que lo gané aquí en Sevilla para hacer la nueva sede de la EPSA, que creo que luego la EPSA pues lo abandonó, no se hizo eso y no sé, creo que la EPSA ahora está en una situación bastante complicada, ¿no? Me parece que, bueno, pues hicieron un concurso nacional para edificios y entonces propuse para las nuevas oficinas en el barrio de San Pablo de Sevilla. Os hablaré luego de la agencia sobre las energías del lugar, y hoy cosas que os conozco, que los que sois de Sevilla lo conocéis perfectamente. Pasa. En el fondo explora esa envolvente que hablaba como posibilidades de explicar ese territorio, esa energía. Y esto es una planta donde hay plazas, espacios, patios, es como una sección transversal Pasa de Sevilla, con una geometría muy precisa, una flexibilidad muy grande, una presencia muy pequeña de la estructura vertical y con unos mecanismos de movilidad de las oficinas Pasa. Por tanto, una sección que al final lo que hace es que crean vacíos, patios, creo que la sección es interesante, y arriba del todo hay una planta, que es una planta, bueno, pues donde va a haber todos los usos, había todos los usos deportivos de la propia EPSA, donde se iban a, bueno, quiero decir que había una zona para hacer footing, había una pista también de squash, había un lugar de esparcimiento, de tomar el sol, es decir, se recuperaba la huella verde y generaba un jardín y un parque de uso para tanto el público de la EPSA como la gente que quisiera del barrio utilizarlo y recuperar, digamos, lo que el solar había sido zona de juegos, etcétera. Pasa. Y así lo importante, como veis, es un edificio que va horadándose y generando para ser envuelto al final en una celosía Pasa, que es lo que me parece interesante, Pasa, que proponía recoger la rica tradición que todos sabéis hispanoárabe de la sombra, de que es lo que se necesita. De hecho, el proyecto en el concurso se llamaba Elogio de la Sombra, ¿verdad? Haciendo pues un guiño al libro de Tanizaki tan bonito que habréis leído, y que también recuerda las arquitecturas tan hermosas de Cristina Iglesias, que os recomiendo si vais a Madrid, que hay una exposición suya, es la mujer de Juan Muñoz, que murió, el gran artista español, ¿no? Y hace estas arquitecturas. Hay ahora mismo una exposición suya en el Reina Sofía fantástica, que os la recomiendo, con piezas prefabricadas de cerámica, que crea unos ambientes y una hermosura de espacios. Y todo esto me interesaba para generar alrededor del edificio un patrón que con un simple añadir, un patrón que lo empezamos a desarrollar con una industria portuguesa, con un material que es un material que viene de la industria química y que es un digestor de CO2. Es decir, añadir al material de fachada, que es un hormigón, añadirle un material químico que durante la vida útil del edificio es capaz de absorber, porque carbonata, el CO2 de la atmósfera. Entonces se convierte en un agujero, en un digestor de CO2. Es decir, se convierte en un elemento que se construye, es una arquitectura, pero que está haciendo de agujero negro, por así decirlo, del CO2. Fijaros la cantidad de posibilidades que hay con la tecnología y con los materiales hoy, si los edificios empezásemos a utilizar toda esa capacidad que tiene de interacción con el entorno, ¿no? Entonces, esta celosía, que es profunda en función de la orientación de la fachada, donde estudiamos la relación Pasa, al final nos daba esta gran envolvente, esta gran tela de araña, con más o menos densidad, donde durante toda la vida útil del edificio, con patios que intercambiaban aire, evaporación, etcétera, nos iba a generar esta capacidad de interactuar con el entorno, desde ese concepto energético de crear una
que carbonata el CO2, igual que antes cogíamos el sol, es decir, cómo el edificio se convierte, los elementos arquitectónicos y los materiales se convierten en elementos de intercambio. Pasa, por favor. Rápidamente os cuento, antes de contaros como final, la agencia andaluza y daros tiempo luego para el coloquio. Es un edificio que hemos terminado hace no mucho tiempo, pero que me interesa, pasa, es la nueva sede. Se hizo una reforma de un antiguo, y yo la envolví todo con una piel, que es una piel que permite, mediante una perforación determinada, una ventilación de la misma. Pasa, es un edificio público donde se van a concentrar todas las administraciones del Estado ahora en Ciudad Real, y una parte para emigrantes y de atención al público, que es un cuerpo más bajo, y la parte de atrás son las oficinas. Pasa, pero lo que me interesa resaltar es esta fachada, es decir, es una fachada que la fachada sur es un captador de energía que se compone, que es como un muro cortina, pero es un muro de cortina activo que tiene una ventilación por debajo y por arriba veis que hay una parte más oscura, que está directamente comunicado a todas las instalaciones que están en cubierta. De tal manera que tenemos una chapa detrás oscura que coge mucha radiación, y mantenemos en los días de muchísima radiación que hay en Ciudad Real durante el invierno, que hace frío, pero que hay una enorme cantidad de vatios por metro cuadrado de radiación, conseguimos que este captador energético, el aire, lo colocamos a una temperatura altísima, lo movemos a la máquina y estamos metiendo maquinarias con unos coeficientes de consumo energético bajísimos, con una eficiencia extraordinaria y, por tanto, bajando los consumos del orden del 45 y el 50%, que eso se nota en el bolsillo de la Administración y, por tanto, de todos. De tal manera que lo que me interesa es ver cómo la fachada sur, que es un muro cortina, se convierte además en un elemento que nos sirve para poder calcular las instalaciones de una manera radicalmente distinta, porque normalmente los arquitectos, ¿verdad?, hasta ahora hacíamos nuestros proyectos maravillosos y luego llamábamos al calculista, que venía el ingeniero o el de instalaciones, y entonces nos hacía tal, no sabíamos nada, tal, y nos metían unas instalaciones, la más de las veces, sobredimensionadas, para un pico de frío o un pico de calor, con unos derroches brutales de costos, etcétera, y hemos perdido esos territorios de conocimiento. Hemos perdido muchos territorios de conocimiento porque nos hemos ensimismado exclusivamente en temas puramente plásticos de composición. Y yo reclamo desde siempre que el arquitecto tiene que tener una formación técnica fundamental, porque es el rigor el que te da la libertad, como decía Paul Valéry, para ejercer tu profesión. Y en las escuelas hay un exceso brutal de formación exclusivamente plástico y formal. Y se ha convertido ya, creo yo, en una facilidad por parte de la mayoría de los profesores, siempre hay excepciones, de dar las clases, porque es un mecanismo que ya se conoce, son unas referencias que ya conocemos, sabemos cuál funciona mejor una composición que otra, tenemos ya una formación, pero no somos capaces de construir un lenguaje nuevo, aprender desde lo desconocido y construir entre todos una nueva manera de entender la arquitectura desde estos otros presupuestos que os estoy hablando. Y, por tanto, hay todo un mundo que tiene que empezar a moverse y que en las escuelas debe de potenciarse, y tiene que ver precisamente con la energía como material de proyecto. Pasa. Y así, estos mecanismos, bueno, pues pasa. Veis la fachada detrás, hay unos paneles perforados, estudiamos mediante programas, que ya en todos los estudios hay programas de simulación brutales que te permiten que esa intuición tenga una canalización proyectual bárbara. Pasa. Bueno, aquí son estos pliegues, responden a unos problemas de sombra, y a su vez en el filo hay una perforación que nos permite que se vaya produciendo un movimiento de aire convectivo a lo largo de ese colchón térmico. Pasa, 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 pasa. Bien, y ya voy a acabar con este edificio, pero lo que me interesa no es tanto contaros el edificio como hacer hincapié de que todos los elementos que habéis visto en la arquitectura no son solamente pliegues
más o menos bonitos o con un ritmo estudiado, que lo está, y con una geometría determinada, que lo está, son elementos que vienen diseñados desde la voluntad de conseguir unos resultados en la más alta eficiencia energética, de unas condiciones de clima lo más favorables y de conseguir unas condiciones de habitabilidad en el entorno lo mejor posible para el usuario. Como resumen un poco de todos muchos años que llevo investigando en esto, pues es el último edificio que lo conocéis, que Rafa lo conoce mucho porque estuvo también ahí viéndolo, que es la Agencia Andaluza, y que lo tenéis aquí en la Isla de la Cartuja, y que de alguna manera es como una exploración sobre todo este tema del organismo como un elemento de arquitectura. Pasa. Bueno, Sevilla tiene esta energía, ¿verdad? Que no hace falta que os la cuente, es todo lo que sabéis, ¿no? De la sombra, de la evaporación, del claroscuro, pasa. Es además toda esa, es decir, un clima es el resultado de una geografía, es el resultado de unos movimientos de masas de aire, es la evaporación del Guadalquivir, es ese clima húmedo, etcétera. Hay que estudiar esa cartografía energética, hay que saber cuál es la energía del sitio, hay que saber por qué las cosas son así, por qué las cosas saben de una determinada manera. Es decir, yo soy, bueno, como la mayoría de la gente ahora que está metida en estos temas, tenemos que saber, el conocimiento es global y eso es la gran ventaja que tenemos hoy en el mundo de la información, pero luego aplicarlo de una manera local a los problemas que tú tienes que meter, ¿no? Sin caer en el folclore localista, que no me interesa ni media peseta. Se trata precisamente de formular propuestas de lenguaje a través de estos nuevos mecanismos de proyectación. Entonces Sevilla es lo que todos sabéis, el viento de marea, el intercambio termodinámico, etcétera, que ha creado pues no solamente el clima, sino el carácter, etcétera. ¿No pasa? Entonces, ahí en la agencia, en la Expo, vamos, donde está la Cartuja, en ese solar, nos dieron un solar y un gálibo, es decir, un volumen para construir. Entonces, claro, al principio empezamos a decir, bueno, vamos a ver, lo que siempre hacemos los arquitectos, cuando cogemos un solar empezamos a plantearnos pues historias, oye, vamos a ver, por aquí se entra, es decir, cuestiones casi de composición, de geometrías en el lugar. Bueno, pues la plaza la pongo aquí, aunque ahí no va nadie, entonces nos empeñamos a lo mejor en meter una plaza y nadie va por allí y tal. O sea, buscamos mecanismos que son lícitos y tal, pero yo quería hacer una reflexión mucho más global, es decir, ¿por qué no aceptamos? Bueno, pues por lo que sea, hay este volumen, se ha dado este ladrillo. ¿Por qué no somos capaces de proyectar un objeto, una pieza, una arquitectura, que sea como un organismo, que sea capaz ella misma de crear un clima especial y de relacionarse con el entorno y de que como organismo tenga todos los elementos de cualquier cuerpo antropológico? Y así empezamos a trabajar desde la abstracción con conceptos como la matriz energética, la piel, los órganos, que construyen un espacio de arquitectura. De tal manera que, como un símil del ser humano, al final un cuerpo es una manera de cómo los órganos interiores están en un constante interrelación con el exterior. Su situación espacial en el cuerpo depende precisamente de las razones de evolución a lo largo del tiempo y de adaptabilidad a ese sistema, etcétera, etcétera. Y además, bueno, no por eso la cabeza, que se produce el 60% de la evaporación, tiene el pelo, la nuca es de una manera, es decir, todas estas cuestiones que me interesan no solamente desde el punto de vista etnográfico y antropológico, sino entender la naturaleza como la capacidad que tiene para darnos a entender y cómo funciona, y por tanto aplicar la tecnología que tenemos ahora para encontrar ese reequilibrio que la arquitectura, a mi juicio, debe de tener. Entonces, investigamos dentro del despacho, sin prejuicios formales, es decir, sin tener un juicio previo de cómo quiero que el edificio acabe, y sabéis lo que estoy hablando, porque cuando os ponen un ejercicio, siempre lo primero que hacemos es buscar en la biblioteca a ver qué ha hecho el último japonés lúcido, o el holandés más atrevido, o el alemán más sórdido, y a ver cómo lo puedo colar en el barrio de no sé qué, o en el campo, es decir, hay mucho de eso, lo sabéis. Entonces tenemos un conocimiento puramente visual y de información que no somos capaces de analizar desde nuestra propia realidad y experiencia y
de nuestro conocimiento, y muchas veces ni se os explica, ni se os cuenta, ni se os traduce esa información, y entonces, por tanto, acabamos haciendo repeticiones casi automáticas de cosas que han hecho otros en otras historias, y ya nos creemos que somos modernos porque repetimos pues al holandés errante o hacemos esas cosas, ¿no? Entonces creo que la arquitectura es un arte con razón de necesidad, y lo más bonito de todo es precisamente el conocimiento que te da cuando, decía Machado, se hace camino al andar. Es decir, tú descubriendo a través del conocimiento y de la formulación y de planteamiento de por qué las cosas son así, cómo se pueden desarrollar otras soluciones arquitectónicas. Y así vamos a pasar rápido y os cuento las ideas. Pasa. La piel es el elemento fundamental de intercambio con el entorno. Da, coge, transmite, transpira, da al interior, da al exterior, fundamental. Entonces aceptamos el volumen del edificio y vamos a estudiar la piel. Empezamos a hacer un estudio energético, ahí vienen todos los temas, cómo se trabaja la piel, cómo puede funcionar mejor, peor, dónde capta, pasa. Todas las condiciones de verano, invierno, sus consabidas flechas, pasa. Y vamos viendo las intuiciones, es decir, qué pasa cuando hay un hueco con programas de ordenador, dónde se producen los vórtices de estancamiento de aire, dónde se producen las aceleraciones, qué distancias son máximas, qué mínimas, cuál es realmente el colchón térmico óptimo de una piel, por qué las fachadas ventiladas que siempre nos venden en el mercado se venden exclusivamente porque los industriales fabrican una subestructura común de 4,5 y ya está, y por qué no puede haber fachadas que sean telescópicas y optimizar, etcétera, etcétera, pasa. Y empezamos a trabajar con cámaras ventiladas, y nos dimos cuenta, por ejemplo, en el estudio que hicimos en simulación con el Fluent, ¿no? Pues nos dimos cuenta que realmente, como veis arriba, el ancho de una cámara es eficaz entre los 7 centímetros más o menos, y a los 20 centímetros ya desaparece la capacidad que tiene de comportarse como colchón térmico. Es decir, que entre 7 y 20 centímetros. No es lo mismo una fachada ventilada al sur en Sevilla que al sur en Pontevedra, ni es lo mismo una fachada al sur que al naciente que al poniente. La carga de radiación es radicalmente distinta. La densidad del aire es totalmente distinta, las horas, etcétera. Entonces, nos preguntamos en el estudio, ¿y por qué siempre ponemos la misma fachada ventilada en cualquier de las fachadas, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque en el mercado solamente hay una subestructura de 4,5. Hagamos una estructura de fachada que sea telescópica. Entonces hemos desarrollado una patente con unas industrias, y hemos desarrollado una patente que tú la acoplas en función de la cartografía energética del edificio, que es una fachada que hemos patentado, que se llama Biopix, y que el edificio que está hecho responde a eso, de tal manera que, siguiendo, digamos, la biomímesis de ciertas especies de reptiles, tienen escamas, que son unos módulos que sirven para captar energía mediante paneles térmicos, fotovoltaicos, hay radiación, hay reflexión, tenemos módulos de ventilación para aprovechar vientos de marea. Es decir, la propia piel se convierte en un elemento de intercambio térmico, energético, exterior-interior, interior-exterior. Y por tanto hemos desarrollado todos estos mecanismos que ahora veréis rápidamente. Pasa. Esto es lo que os quiero contar, ¿no? Es decir, los órganos del edificio perforan el volumen y son capaces de desarrollar una interactuación con el entorno. Pasa. Y así en los órganos empezamos a ver que Sevilla tiene unos órganos urbanos que, como sabéis, son las plazas, son los árboles, son los patios, que los que generan las condiciones de confort climático, es la diferencia de altura y compresión del espacio y del aire, y por tanto la luz también es un elemento que puede organizarse. Fijaros la cantidad de energía que se está derrochando en consumo, en electricidad, etcétera, con edificios que tienen todo el día la luz natural, artificial encendida, en crujías profundas, que la primera fachada pues está a lo mejor ocupada por despachos privados, y que luego en el interior está todo el día con luz eléctrica, aunque se pongan bombillas, que está mejor, de bajo consumo, pero evidentemente la luz natural la estamos desaprovechando. ¿Por qué? Porque se utilizó sobre todo como elemento plástico en el anterior paradigma. Es decir, acordaros que la Corbusier nos decía que los materiales son los que tienen la luz incorporada, esos maravillosos textos de poemas de la luz, ¿no? Y ahora la luz es algo más que eso, no solamente eso, es algo más. Tiene una cantidad de cualidades intrínsecas que tenemos que aprovechar como material de proyecto. Y así desarrollamos los pozos de luz en el interior, pasa,
y conjuntamente, bueno, trabajamos pues con mecanismos que hay en todas las oficinas hoy en día, de programas, vamos rápido. Aquí hay patios enfriadores, es decir, conseguimos estos patios evaporativos que los llevamos por el canto de los forjados para poder abrir y cerrar esas compuertas y mejorar, por tanto, la estabilidad termodinámica en los forjados a través de inercias y de enfriamientos totalmente evaporativos. Mediante unas unidades de tratamiento de aire que las aprovechan. Bueno, tenemos un estudio, por ejemplo, de la distinta fragmentación del espacio interior para, durante el periodo, condición de clima y las temperaturas que se hagan fuera y dentro, las acciones que mejor aprovechan ese cerramiento en las distintas plantas, de tal manera que es un poco como el organismo, ¿no? Es decir, hay piezas del organismo que sirven para poder llevar dentro los fluidos interiores, exteriores, y por tanto el interior tiene que estar no solamente tipológicamente proyectado por la tradición, digamos, de los modelos anteriores, a lo mejor de pasillos, etcétera, sino que son capaces de crear óptimos espacios climáticos, acondicionar relaciones interespaciales de arquitectura, más allá que el pasillo, la habitación, etcétera, y se incorporan nuevos caminos de investigación arquitectónica que están todavía por desarrollar con las tecnologías. Y así pasa, y estamos desarrollando, pues por ejemplo, es un lucernario, por ejemplo, nos llamó la atención cómo la cantidad de lucernarios, que todos conocéis, que se ponen en los patios aquí de Sevilla para que entre la luz, pero ¿qué ocurre? Que cuando entra la luz también entra el calor, porque entra el espectro visible, pero entran también los infrarrojos, entonces entra el calor. Entonces, ¿por qué no se hace un lucernario que permita que entre la luz visible, pero que no entre el calor? Y entonces aquí se ponen toldos que tienen los problemas que funcionan muy bien cuando están al aire porque se ventila, pero cuando ponemos un toldo, ¿verdad?, en cualquier pues el viento lo rompe, por dentro no valen prácticamente, dan sombra, pero no valen prácticamente para nada, porque ya ha dejado meter el calor. Entonces empezamos a desarrollar un poco la teoría, un poco lo que cómo los árabes sabían, mediante las yeserías, la refracción de la luz, para conseguir luces prácticamente que la retina se va amoldando a los espacios con una iluminación muy pequeña, precisamente por la refracción de los mocárabes, que no solamente eran elementos ornamentales, eran elementos de búsqueda de la iluminación y de la luz como un material espiritual y de recogimiento interno. Y así, por ejemplo, desarrollamos, que está en la agencia, un lucernario que está orientado para precisamente los equinoccios, de tal manera que mediante la geometría y unas lamas interiores con una doble lámina de aluminio reflectante, tanto en el intradós, es decir, en esta parte, ¿veis? Todo esto es una lámina reflectante, y aquí hay unas láminas que se pueden mover, que cuando el sol incide, lo que hace es que empieza a perderse toda la energía de calor. Aquí se ventila. Tenemos unos vidrios que hemos desarrollado con otra industria que lo que hacen es que multiplican la difusión de la luz, porque son unas pirámides que explotan la luz en todas las direcciones, y por tanto garantizamos que el 100% del espectro visible entra, pero reducimos prácticamente a nada la introducción del calor. Por tanto, es un lucernario que a través de geometría y de esos mecanismos nos permite una luz estable de espectro visible, y sin embargo no entra el calor en el mismo. Y son todas las pruebas que hacemos en el despacho. Hacemos maquetas. Esta maqueta, por ejemplo, desarrollamos luego. ¿Qué ocurre? Que muchas cosas de estas tú, como arquitecto, pues no las puedes sufragar, porque evidentemente la administración no te da un duro, porque aquí para investigar ya sabéis lo que está, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace? Que ahí está la industria. Y ahí están hay muchas fórmulas para poder ayudaros en la investigación. Nosotros hemos firmado en el estudio muchos protocolos con la Universidad de Madrid y con otras universidades para pedir subvenciones para el estudio, y de hecho, por ejemplo, este lucernario, esto es una maqueta que hacemos en el estudio. En la parte de atrás tenemos una pequeña nave donde estamos trabajando siempre en inventos. Aquí veis que lo llevamos a la escuela, donde hicimos un pacto con él, es un arquitecto colaborador del despacho, y como la luz es escalar, es decir, lo puedes estudiar a nivel de maqueta, podríamos un fluxómetro,
y podíamos medir todas las distintas, para corregir ya las geometrías y donde obteníamos más o menos luz, pasa. Eso era la cubierta de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y luego estos son todos los datos, donde conseguíamos, el año 2007, que es cuando hicimos estas experiencias, estábamos trabajando a las horas del día, qué radiación poníamos, etcétera, etcétera, y íbamos trabajando, pasa, y luego nos pusimos, esto es lo que os digo, llevamos a un congreso de arquitectura renovable en Glasgow, en Escocia, que nos dieron un primer premio para desarrollar este sistema, y entonces, bueno, nos permite, con esas ayudas que pedimos de subvenciones en la universidad y en organismos públicos, para poder pagar estas investigaciones, ¿no? Y trabajar con otros sectores, con otros industriales y con otra gente, ¿no? De tal manera que lo presentamos allí. Paso, por favor. Y estos son pruebas de maquetas, al principio muy torpes, no dábamos cuál era la geometría, cómo se podía hacer, pasa, y al final estos con Lledó Iluminación, que trabajó con nosotros, las primeras pruebas muy torpes, con una arista muy fea y tal, y además una geometría demasiado aguda, no daba buena luz, pasa, y al final pues dimos, a la izquierda es la imagen y a la derecha es el lucernario ya montado. Es unos moldes de polipropileno que están inyectados por un proceso de rotación y por tanto centrifugado, que nos dan una garantía de masa en todos los puntos y con una terminación en punta de diamante que es capaz de explotar, pasa, y así el lucernario está en el medio, al final tenéis alrededor la rejilla de ventilación y nos da esa especie de lucernario mocárabe que nos permite una iluminación siempre estable en el espectro visible y que no nos meta el calor, pasa. Y con el mismo criterio, aquí veis la planta vista hacia arriba del lucernario, pasa, y con el mismo criterio desarrollamos esta voluntad de introducir la luz natural en el interior del edificio mediante la refracción y estos pozos de luz que hicimos con Cricursa, que cogen como organismos, como si fuesen, ¿verdad?, arterias o venas, pero que meten la luz dentro y por tanto equilibran la luz en aquellos sitios donde ya la luz no entra. Ya sabéis que la iluminación directa en una crujía a partir de los 6, 7, 8 metros ya cae exponencialmente y no puedes garantizar pues 180 o 190 luxes que necesitas en un plano de trabajo, ¿no? Sino que ya baja a valores, entonces tienes que encender la luz eléctrica. ¿Por qué no llevar la luz natural a esos sitios? Y por tanto aparecen estos pozos de luz, pasa, que hemos ido desarrollando de tal manera que el edificio ya no se apoya en una estructura de carga, se apoya en pozos de luz, se apoya en órganos y gravita en todos estos elementos arquitectónicos capaces de crear clima, de crear confort, de generar un ambiente arquitectónico determinado, pasa. Aquí veis la planta con estos pozos de luz, los núcleos rígidos, toda la estructura va perimetral, hay unos patios evaporativos, pasa. Y son las primeras pruebas que empezamos a trabajar, los cuerpos intermedios que pasaban los forjados. Al principio poníamos unas láminas perforadas de aluminio, pero que como salían puntos quedaba como para hacer un traje de Faraday y era horroroso el aspecto que daba. Y entonces empezamos a trabajar en densidad más o menos concentrada de ese polvo de aluminio para conseguir una refracción mayor y menor, de tal manera que la luz entra arriba y va reflectándose para llegar a ver qué transmitancia de luz conseguíamos en la cuarta planta por debajo mediante una captación que reflejase en el interior. ¿Entendéis, no? Es un pozo de luz, es un elemento que conduce la luz y la distribuye en cada forjado alrededor de ese pozo de luz. Pasa. Bueno, estas son las primeras pruebas equívocas, pasa, hacemos pruebas otra vez el modelo a escala en el estudio, pasa, porque como ya nos enseñó pues nuestro maestro Álvaro Alto, la luz es escalar y por tanto se puede reproducir a escala el funcionamiento de la misma, pasa. Las primeras eran rayas, no funcionaba bien, la transmisión de luz no era la que queríamos, no se dispersaba bien, pasa. Empezamos a estudiar ya, pasa, otras soluciones, empezamos a meter una serie de anillos aerólicos para poder reflejar la luz en el techo del forjado y aprovecharla, pasa,
y por tanto empezamos a meter esos órganos que con los patios y empiezan a construir el propio edificio pasa. Y aquí ya es la construcción de esa pieza, que ya la probamos en todo esto. Previamente hay un trabajo, obviamente, que vamos a la fábrica y hacemos las pruebas y vamos con el luxómetro viendo la luz que da, etcétera. Pasa, todos los elementos intermedios para aumentar la reflexión de la misma, pasa. Y aquí veis un pozo de luz, pasa, que nos está dando en un espacio oscuro, nos mete la luz natural y en torno a ese espacio se puede estar trabajando perfectamente con luz natural. Con lo cual aparecen estos órganos interiores que como nervios, que como vasos sanguíneos nos están generando una iluminación dentro del edificio. Pasa, fijaros la altura que cogen, pasa, y el edificio, por tanto, pasa. Es un poco la combinación de todos estos, es un organismo donde hay patios enfriadores, patios evaporativos, lucernarios, órganos, pasa. Esta es la planta, con agujeros en las distintas, explora también lo que habíamos hecho, que luego lo hicimos en la EPSA que habéis visto antes, pasa. Es una sección de casi la ciudad, como si hubiéramos cogido los Reales Alcázares y lo vamos escaneando en vertical, lo que es una experiencia espacial en planta, pasa. De tal manera que es como muchas plantas de la ciudad de Sevilla en superposición. Fijaros la sección que hace que estos pozos de luz además puedan servir también como chimeneas de ventilación si las queremos abrir para producir la inducción de aire en el interior. Pasa. Estas son todas las maquetas que hacemos en el despacho cuando estamos trabajando para verificar eso, y fijaros, pasa. Y fijaros la cantidad de ellas, de pruebas que hacemos a nivel de reflexión bueno, a mí la maqueta es un material que me gusta mucho más que el render para verificar intuiciones, seguramente porque es el material con el que yo he aprendido y he trabajado en la escuela, pero que estamos todo el rato, como veis, haciendo pruebas de por dónde entra, cómo se baja la inclinación, dónde coge mejor, dónde funciona, dónde refleja, pasa. Y el edificio, este es uno de los patios, que está ahora con los arbolitos, que espero que en una temporada sean ya un poco más importantes, pasa. El patio interior, los pozos de luz, que están todavía, ahí estaban cegados todavía, pasa. Y la piel, por último, es un elemento que explora lo que antes os dije, hacemos unas cartografías de la misma, pasa. Y por tanto aquí, por ejemplo, esto es como si desplegamos el edificio en sus 4 lados y hacemos una cartografía energética donde decimos dónde hay más captación, dónde hay más reflexión, y de hecho estoy hablando ahora con IKEA para hacer estos paneles y que cada una persona que tiene a lo mejor una casa en el campo le hacemos su mapa energético y le envolvemos la casa que con esta piel que se monta y se desmonta, que es una fachada, que ahora veréis cómo funciona, para que pueda cargarse energéticamente y por tanto que sea activa con el entorno y que se pueda vender muy barata porque son paneles de 1 por 1 en bolsas y cada uno puede construírsela muy fácilmente, y por tanto la arquitectura se convierte ya, el cerramiento y la envolvente se convierte en un elemento de interrelación climática con el entorno, aparte que puede cualificar a la propia arquitectura, pasa. Y así pasa, bueno, es una subestructura, pasa, hay una subestructura primaria, pasa, y los píxeles, estas unidades, pasa, se van superponiendo, pasa, y al final pues tenemos un catálogo de píxeles reflectantes o antirradiación, captadores fotovoltaicos, pistas, colectores solares, de 1 metro por 1 metro, que 2 personas lo pueden montar con un nódulo interior para llevar todas las instalaciones, de tal manera que es una fachada activa, que además es retráctil, pasa, de tal manera que, como veis, es un sistema de anclaje con unos tornillos muy sencillos al forjado, y se ancla el nudo interior que se puede dejar visto o quitar, y se clipa a las 4 esquinas de una subestructura y le damos el ancho que la cartografía energética nos optimiza para esta fachada y para esta latitud en este lugar determinado. Si fuese otra, el ancho sería otra distinta, que lo haces telescópicamente. Pasa. Y por fuera, fijaros cómo con esta herramienta
Es muy sencilla porque tiene 4 pinchos, veis aquí que tiene 4 pinchos, se mete esta pieza, clan, se gira y se hace el apriete del núcleo central y 4 personas muy fácilmente pueden colocar, estos son pruebas que hicimos en un modelo para desarrollar con la industria, pasa en este volumen donde se dejaba el poro visto y se puede incorporar una puerta o no, bueno, estábamos viendo la compatibilidad con carpinterías, etcétera, pasa, allí tenéis paneles térmicos de distintas modulaciones incorporados, pasa, y aquí ya tenéis la fachada final, cómo se fue montando, viendo que se necesitan elementos de ventilación para que el tiro del aire, que no sube toda la fachada por más que pongamos una flecha, por más que nos empeñemos en los dibujos de poner una flecha, no sube si no lo medimos bien y ponemos unas unidades de tratamiento y unas distintas alturas, no hacemos que esa fachada ventile, pasa, y aquí veis un poco todo el montaje de esta fachada, pasa, y veis cómo en las fachadas más expuestas al sol hay más paneles fotovoltaicos, hay estas células de transmisión de aire, se puede intercambiar, o sea, si la tecnología avanza, desde el exterior se puede colocar y cambiar, pasa. Y aquí veis el edificio de la agencia, con jardines, con patios, por dentro yo creo que es muy bonito, es muy interesante la experiencia espacial, porque tiene toda esa sección de casi de patios y de calles sevillanas, pasa. Siguiente. Veis que no se ve estructura, se ven solo elementos de luz que soportan los forjados, pasa. Y es con un gran paquidermo que está ahí, o un reptil que está cogiendo la energía y la está transmitiendo al interior, y a su vez el interior la está intercambiando mediante un organismo. Pasa. Conclusiones, pasa. Os he puesto esta imagen porque a mí me gusta mucho ponerla para explicaros, y ya termino con estas 2 fotos, explicaros que las que veis arriba, ¿verdad? Eso es un vehículo de mediados del siglo XIX. En esa época se había inventado ya el motor de explosión. La energía que existía era, ya se había descubierto el petróleo y por tanto había gasolina. Y, bueno, se conocía el motor de explosión, pero no se conocía el lenguaje o la máquina que era capaz de optimizar ese gran descubrimiento. Y lo que se tenía era un carruaje de caballos, ¿verdad?, que era lo que las diligencias, lo que había habido durante el siglo XVIII y finales del XVII y anteriores, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que como no había ese modelo, a un coche de caballos se le aplica un motor, se le pone un volante de inercia de eje vertical, y ahí veis arriba al chofer, que además normalmente seguía o sea, el señor llevaba el volante y el chofer iba al lado, porque era el antiguo el que llevaba los caballos, pero aunque no hacía nada, lo tenían que poner al lado. Estamos hablando de 1840. Así estuvo durante muchísimos años, porque no había un modelo, no había un lenguaje, hasta que se empezó a investigar, pero no por la forma. Se empezó a conocer la aerodinámica, la penetración al viento, los materiales, es decir, el automóvil, que veis en la mitad, que he traído ese porque me parece precioso, pero en fin, es muy bonito, ya tiene su propio lenguaje, es decir, la energía del motor a gasolina ha aparecido, son 100 y pico años lo que hay entre ese punto y ese punto. Fijaros lo que se tarda en asentar la construcción de un lenguaje cuando se está desarrollando un nuevo paradigma. Es largo. Y de hecho, fijaros a la derecha, es un coche híbrido. Es un coche híbrido que, como sabéis, coge ya todo el frenado, el no sé qué, el eléctrico, el de gasolina y tal, para consumir lo menos posible, pero la imagen sigue siendo del anterior modelo. Es decir, un coche pensado para la penetración aerodinámica con la forma de velocidad, cuando ya la velocidad en esos coches es irrelevante, puesto que lo importante es el ahorro de consumo de energía. Nos falta un lenguaje. Y en el avión, 3/4 partes de lo mismo.
El modelo interior es el de que se aprende la sustentación y, por tanto, la gente ya, los científicos dicen, oye, el avión no se apoya, se sustenta por la diferencia de sección en el ala y, por tanto, la componente de los vectores es superior arriba que abajo y se tira. Son técnicas que hacen que el sector evolucione, pasa. ¿Y en la arquitectura qué tenemos? Tenemos las prótesis del anterior sistema, que nos creemos que cogemos una casa y porque lo llenemos de prótesis de captación ya es arquitectura, o bien lo que le llamo yo los disparates de confusión, de grandes arquitectos, donde un edificio, porque tenga forma de nube, parece que ya es ecológico y medioambientalmente fenomenal, y es una gilipollez, porque está en un sitio que consume de todo, que no tiene sentido, pero es una forma de nube y la gente se lo traga. Y digo, ese edificio medioambiental tiene forma de nube y tal, no sé qué. O bien ya con formas de cristalografía, ¿no? Es decir, entonces ya como está, se parece a la ¿verdad? A la construcción física, pues entonces ya pues, medioambientalmente, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos absolutamente en el umbral de la transformación. ¿Seguro que pasa? Me parece que la última. Estamos en el umbral de una gran transformación. Creo que tenéis un momento absolutamente apasionante para construir la arquitectura del futuro si aprendéis a mirar a otros territorios, a otros sectores desde la transversalidad y no os ensimismáis o no os empeñáis en reproducir el modelo de arquitecto que os habéis visto y que os han enseñado, porque ya ese no va a ser capaz de adaptarse, como dijo Darwin, a los cambios. Porque, os repito, la arquitectura es un arte con razón de necesidad. Y mientras los arquitectos no sepamos responder a la sociedad que nos demanda todo nuestro conocimiento, seguiremos haciendo tonterías, ornamentos y fatuidades. Y creo que es un momento absolutamente optimista, es un momento para replantearse, es un momento de transformación y de cambio. Y por tanto, todo cambio que deja cosas atrás es el momento para generar ideas, para construir nuevos mundos y para crear realmente soluciones que sean las mejores posibles para la arquitectura y sobre todo para la sociedad que nos la demanda. Nada más, muchas gracias. Bueno, y ahora veo que os vais todos corriendo porque tenéis todos mucha hambre. Pero en fin, si queréis alguna pregunta, os decía antes que hay un espacio, os he intentado contar, hay mucho campo para hacer arquitectura. Fuera nos demandan a los arquitectos, no os podéis imaginar, aprender técnica, no solamente composición, aprender de termodinámica, aprender de por qué las cosas funcionan de una manera, por qué tienen que funcionar de otra, aprender esto que os he estado contando, meteros con la industria, proponerles ideas. Hay mucho espacio para trabajar, pero no os empeñéis en seguir siendo el arquitecto que está esperando su oportunidad artística para pegar el pelotazo creativo y que le vayan a encargar y vaya a ser otra vez Le Corbusier. Ese modelo no tiene posibilidades de funcionar, no se adapta a los cambios que la sociedad tiene. Ir fuera, al extranjero. Yo llevo 4 años, he montado estudio fuera, trabajando desde aquí, y me he asociado con gente de otros sectores. Y estamos trabajando en equipo. He montado una oficina en China, en una ciudad que se llama Qingdao, una pequeña ciudad de solo 10 millones de habitantes. Y tenemos también un equipo en Qatar. ¿Qué hace? Pues nos hemos agrupado, hemos unido sinergias, nos hemos juntado con otros profesionales. Y al final hemos creado equipos transversales que con empresarios, con arquitectos, con ingenieros, con geólogos, hemos organizado estructuras que sean capaces de competir en un mercado que es brutal y que se necesita mucha musculatura. Bueno, está la otra opción de la guerra de guerrillas. Es válida también, y hay mucha gente que con muy poco consumo puede seguir haciendo una actuación, y eso no está reñido con la calidad, ojo. No creamos que la arquitectura solo es buena si se hace en un estado de inspiración solitaria y autista. No mitifiquemos esas cuestiones. No, por favor, porque hay mucho de eso, yo creo que hay mucha
metafísica del arquitecto creativo, ensimismado, solitario. Esos algunos lo haréis, algunos, porque tenéis esa sensibilidad y esa capacidad para poder hacerlo, pero eso no es el común denominador de nuestra profesión, ni es precisamente el territorio en el cual podemos transformar la realidad, ¿no? Yo creo que tenéis que salir fuera, España lleva años y siglos ensimismada y autorreferenciada. Esto no puede seguir así. Este país o lo cambiamos o no seguimos, y tenemos que cambiarlo desde la gente que tiene más responsabilidad cultural, que es la universidad y la escuela. Hay que salir fuera, hay que conocer cómo se funciona en otros ámbitos, para luego, efectivamente, el mundo es global y transportar, intercambiar el conocimiento allí y aquí y generar aquí conocimiento, evidentemente. Pero el mundo se ha hecho ancho y ajeno, como decía el poeta. No podemos seguir ensimismados en nuestro terruño, esa especie de cultura española de que aquí es que como se vive aquí no se ve en ningún lado y estás ahí todo el día encerrado. Eso se ha acabado. Y eso le ha pasado a todas las culturas que se han desarrollado. Estudiar la historia de los alemanes, de los holandeses, de los japoneses, de todos, se han abierto en un mundo global con el conocimiento personal que tienen, que el nuestro es mucho, y con nuestras condiciones específicas, que son muchas. Tenéis el campo de la industria brutal, que está reclamando que les echemos una mano y que colaboremos. ¿Cómo? Con ideas, reuniéndose con ellos, organizando grupos, ir a hablar con una industria y, oye, ¿qué podemos trabajar conjuntamente, etcétera, etcétera, etcétera? Trabajar con otros, hacer equipos pluridisciplinares de otras disciplinas, fundamental. Hay que reinventar la profesión, hay que reinventársela, porque y tenemos un conocimiento para hacerlo, y ahora hay unos medios fabulosos, porque no hace falta ni incluso la colaboración presencial, puedes hacerla perfectamente a través de online, etcétera, pero hay que tener una estructura de coco radicalmente distinta. Y hay que investigar mucho hacia aquello que hemos abandonado muchos los arquitectos, que es el conocimiento de nuestra propia herramienta instrumental y desarrollarlo a partir de ella. Y hemos estado muchos años, ¿verdad?, muchos años trabajando en cuestiones puramente, pues eso, de composición, de plástica, de ornamento, que son necesarias, sí, que pertenecen a la arquitectura, sí, que son disciplinares, sí, pero eso nos ha generado un autismo que así nos va a ir si seguimos en esos cambios. Por tanto, os quiero dar un mensaje absolutamente esperanzador, porque hay mucho por hacer, pero hay que abrir ventanas, hay que sacudir la alfombra. En este país hay mucho cutrerío cultural e intelectual, mucho cutrerío. Hay que ver lo que se hace fuera, hay que compartir conocimiento con gente de vuestra edad que está trabajando seriamente fuera en terrenos muy parecidos a los intereses que vais a tener, y hay que crear un país abierto, un país contemporáneo, un país que sea productivo de verdad. Somos un país que está, veis los índices, y es lamentable, el más bajo en educación, como repiten los chavales, el profesorado es el menos formado de toda la Comunidad Europea. Es decir, los datos son o no. Esa es la realidad, pues hay que transformarla. Bueno, es la que tenemos, vale. ¿Somos cómplices todos? Sí. ¿Esto lo hemos hecho mal? Vale, no importa, pero es la realidad. Vamos a poner los medios y vamos a trabajar para transformarla. Fijaros si hay cosas por hacer. O sea, que no quiero oír jamás, hombre, es que está la situación muy mal, de tal. Sí, pero es el mejor momento para hacer cosas, para intercambiar conocimiento, para ir fuera, para proponer propuestas, para hacer, etcétera, 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 desde la universidad, a través y después. O sea, yo os animo, nunca ha habido un momento realmente más complicado, más difícil, pero a su vez más esperanzador. Acordaros que dicen los médicos, ¿no?, cuando un chaval está enfermo y dice, hombre, por fin la enfermedad ha dado la cara, ha hecho crisis. La crisis es cuando ya se sabe el diagnóstico que aplicar, ya tenemos la crisis de lo que ha pasado. No lo repitamos y trabajemos desde como ciudadanos para que no se repita ni en la política, ni en lo social, ni en lo profesional.
Porque es que parece que aquí en este país lo que nos gusta es repetir por enésima vez todos los errores que se van cometiendo. Denunciémoslo, porque tenemos que hacerlo por compromiso, pero denunciémoslo con nuestro trabajo y con nuestra aportación y con nuestra investigación en ese tema, ¿no? Yo creo sinceramente que es, bueno, os quiero dar, bueno, porque como no preguntáis, pues yo me pregunto por vosotros. O sea que hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer, y no es fácil, pero se puede hacer. Tengo yo ya bastantes años y me estoy yendo, viniendo, trabajando, haciendo, leyendo, estudiando, y sigo estudiando, porque es un problema de cambiar el conocimiento y mirar, y hay que seguir estudiando y ver por qué las cosas son así, por qué este material, por qué absorbe este material y no absorbe este, y por qué absorbe, y por qué quiere decir la absorción, y por qué tal. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí o sí? A ver, todas esas manos que tenéis todos levantados, venga, aprovechar, que me voy a tomar algo y no hay nadie que quiera. Eso es otra de las cosas que siempre alucino. Cuando doy conferencias o charlas o clases fuera, en Estados Unidos o en... no os podéis imaginar lo participativo que es el alumnado, bueno, todos, ¿no? Y en España es tremendo, hay un sentido del ridículo que nos frena, porque nadie se atreve... Porque parece que si va a decir una gilipollez y tal, luego salgo y todos por el pasillo. Oye, César, mira, todos, me gustaría... Es así, pero nos da, porque hay una vergüenza. No. Cualquier cosa que digáis es importantísima, porque se os ha ocurrido a vosotros, a cada uno de vosotros, y eso es lo importante. Pero, ¿es verdad o no, Rafa? Que hay un... ¿No? Paco, es una cosa tremenda. Pero es una cosa... tremenda, es decir, porque hay una vergüenza de hablar en público, ¿a que sí? Y siempre que digo, a ver, voy a hacer una pregunta y entonces ves a todo el mundo, a ver quién sale a la pizarra, entonces se convierte una masa, a ver quién no se le ve menos, ¿no? En general, siempre evidentemente estoy caricaturizando el tema, pero hay mucho de eso, es decir, hay mucho de eso, porque luego sí es verdad que me preguntáis mucho, me llegan cartas al estudio, oye y tal, ¿veis cómo ha sido esto y cómo lo has hecho? O sea que bueno, digo, venga, que yo estoy aquí para, además, como veis, soy una persona bastante asequible, que no soy ningún tipo raro de esos que... ¿Alguna pregunta más? ¿Otra más? Ninguna. Pues muchísimas gracias por haber estado y haber aguantado a este profesor, y que comáis bien y que seáis arquitectos que transforméis esta realidad que se necesita. Venga, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien.